Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Quiero darle la bienvenida a este devocional Maná Fresco. Hoy ya es lunes 27 de mayo del 2024 y a las 6:41 de la mañana, al término de nuestra cuarta semana de recibiendo revelación divina a través de, desde la parábola del sembrador. Hicimos un análisis detallado de la información que este pasaje de la Escritura nos presenta con cada ambiente en los cuales la semilla es sembrada por parte del sembrador. Esto es los de la orilla del camino, los de los pedregales, los de los espinos y los de la buena tierra, en las versiones que nos proporcionan los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de los autores le añade información nueva a lo que expresan frente al mismo ambiente sus colegas, y de esta forma tenemos acceso a la información completa que los tres nos proporcionan para realizar una correcta interpretación del contexto de los textos, esto es, del ambiente de la información que estamos analizando. Nos detuvimos de una manera particular en los de la buena tierra porque hay un detalle muy significativo que en este momento estamos analizando, y es que se nos ofrecen unos porcentajes haciendo relación con la productividad por parte de cada evangelista. Mateo y Marcos nos hablan del 30, 60 y 100, del 30 y 60 y 100 por 1. Lucas solo nos habla del 100 por 1, pero la particularidad está en que los porcentajes que brinda Mateo van en decadencia, esto es 100, 60 y 30, y los porcentajes que nos brinda Marcos van en ascenso, esto es 30, 60 y 100, porque aquí es donde estamos detenidos haciendo el análisis de esta información, haciendo el análisis del porqué de cada detalle, de este detalle tan significativo que no podemos dejar pasar por alto. Marcos y Lucas parecen estar de acuerdo en cuanto a que Marcos utiliza estos porcentajes en ascenso, y Lucas solo menciona el 100. Acá, aparentemente, Lucas solo hace énfasis en la parte más importante de la productividad, el 100, con una palabra que es la perseverancia. De esta forma, Marcos parece hacer énfasis en el proceso ascendente de la productividad de la buena tierra, pero Lucas solo se detiene en la madurez del proceso productivo, en la madurez que el proceso productivo ha alcanzado por la perseverancia, y solo menciona el 100. El gran problema y la aparente contradicción la tenemos entre Mateo y Marcos, quienes están de acuerdo en los porcentajes, pero mientras Marcos menciona las cifras en un proceso que muestra desarrollo porque es ascendente, Mateo menciona las cifras en un proceso que muestra decadencia porque es descendente. ¿Quién se equivocó? ¿Por qué aparecen estas aparentes contradicciones en la palabra de Dios si Dios no se equivoca? ¿Cuál es el misterio? Para poder dar respuesta a estas preguntas debemos tener acceso, además de la información completa que la Biblia ya nos está proporcionando, a la información completa que nos proporcionan frente a los evangelios, la historia universal. Esto es, los contextos, los ambientes que la historia de la humanidad nos proporcionan frente a estos autores. La información que la historia de la humanidad nos proporciona frente a estos autores de los tres evangelios es la siguiente. Mateo le escribió su evangelio a los judíos, Marcos le escribió su evangelio a los romanos y Lucas escribió su evangelio a los griegos. De hecho, Mateo y Marcos
sí fueron apóstoles, esto es, estuvieron en la corte de los 12, los escogidos por nuestro Señor Jesucristo dentro del pueblo de Israel como judíos para formar parte de los 12 miembros iniciales de la Iglesia Universal. Lucas no era un apóstol como nominalmente nosotros lo conocemos. Él estuvo con Jesús y así él hacía parte del grupo general que presenció personalmente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero no era uno de los 12 escogidos por nuestro Señor, sencillamente porque Lucas no era judío, era griego y era médico, pero además era cronista. Esto es, que con rigor científico vivía tomando nota, escribiendo al detalle eventos y acontecimientos con sus fechas y testigos. De hecho, toda la Biblia fue escrita por judíos, a excepción del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que hacen parte de la Biblia como los únicos 2 libros escritos por un extranjero, un gentil. Este extranjero fue el médico Lucas, que además era cronista, y era griego. Escribió estos 2 libros por encargo de Teófilo, otro griego que le encomendó, seguramente financiándole la tarea, la ejecución de este trabajo. Si amalgamamos o unimos la información completa que la Biblia nos proporciona con la información completa que nos proporciona la historia universal en estos contextos y de estos autores, tendremos acceso a la interpretación correcta para explicar la contradicción que existe entre Mateo y Marcos. Mateo, quien le escribe a los judíos, utiliza cantidades descendentes partiendo desde el 100, siguiendo con el 60 y terminando con el 30 para ilustrar la decadencia en todas las áreas del pueblo de Israel a través de su historia. Marcos, quien le escribe a los romanos, parte de 30 para continuar con el 60 y terminar con el 100 en forma ascendente, porque los romanos como cultura y como imperio en este momento de la historia están en ascendencia y han llegado a su punto más alto. Lucas, quien le escribió a los griegos, se mantiene en el 100 simplemente porque los griegos como cultura han influenciado a la raza humana con la excelencia. Pues los griegos sentaron las bases de la civilización en campos como la geometría, la medicina, la política, y los griegos en su espíritu siempre buscaron la excelencia en todo a través de la expresión más alta de la filosofía, que es la ética. Pues la ética hace referencia a lo que debe ser el correcto comportamiento del ser humano en relación consigo mismo y con el prójimo. En este punto de la reflexión nos centramos entonces en la contradicción de los porcentajes ascendentes y descendentes de Marcos y Mateo, pero después de tener acceso a la información completa, tanto de la Biblia como de la historia universal, frente a estos 2 evangelistas y el tema que tratan, viene la interpretación correcta, y la interpretación es que el pueblo judío como nación va en decadencia absoluta y total, y el imperio romano va en ascendencia. Acá la contradicción toma sentido, tiene significado, y después de esto hemos centrado nuestra atención a lo largo de toda esta semana en analizar con detalle esta decadencia del pueblo judío desde su origen con Abraham hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo está predicando a la orilla del mar de Galilea en territorio israelí, la parábola del sembrador. A partir de este momento voy a exponer la revelación divina que recibimos esta semana por parte de nuestro Padre Celestial frente a estos porcentajes. El 100 es Abraham, quien aparece en Génesis 12 en medio de la confusión de la Torre de Babel, que se registra en Génesis 11, como un hombre con un corazón dispuesto, a quien Dios ve con agrado y se hacen amigos los 2. Es una relación personal de amistad la que tienen Abraham con Dios y Dios con Abraham. Con él tiene el origen la nación israelí. En ese instante las expectativas en el corazón de Dios son inmensas y la calidad de la relación de amistad que tienen juntos es tal
que Dios la quiere reproducir acá en la tierra a través de Abraham con su descendencia. Esto es, que cuando Dios crea a la nación israelí, Él está pensando en un pueblo que tenga una relación de amistad íntima con Él y le pueda enseñar a toda la tierra cómo ser amigos de Dios. Abraham es el 100. Acá la nación no existe, la nación israelí no existe realmente en el universo real, solo existe en el universo de los anhelos y deseos tanto de Dios como de Abraham, quien humanamente hablando solo deseaba un hijo. El 60 es David, el rey conforme al corazón de Dios, quien en su generación logró llevar a la nación israelí a la cúspide del desarrollo como potencia mundial del mundo civilizado y conocido de entonces. Note usted que ya no estamos en el 100, y es porque acá la relación de David y de todo el pueblo de Israel con nuestro Padre Celestial ya venía apocada. David mismo como rey cometió horribles pecados frente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Ya utilizaremos otros escenarios para explicar con detalle cuáles fueron y qué consecuencias trajeron sobre estos pecados sobre la nación israelí. El 30 es Daniel, un joven muy amado por parte de nuestro Padre Celestial, a quien se le regaló la revelación divina de lo que ocurriría con toda la humanidad desde su generación hasta el fin de todos los tiempos. Y es que Daniel en sí mismo no cometió pecados, y es uno de los profetas mayores de más admirar y respetar. Pero en esta generación de Daniel, la nación israelí como nación ya no existía, sencillamente porque estaban presos, cautivos, deportados en Babilonia, producto de la ira que la nación israelí había provocado sobre nuestro Padre Celestial por la acumulación de sus pecados generación tras generación. Desde Abraham hasta David tenemos un 100 en completa decadencia hasta el 60. Desde David hasta Daniel tenemos un 60 en completa decadencia hasta el 30. Y desde Daniel hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo está dando su mensaje sobre la parábola del sembrador a la orilla del mar de Galilea en territorio israelí, tenemos un 30 en completa decadencia hasta el 0. Y es que unos capítulos más adelante de Mateo 13, donde se cita la parábola del sembrador, en Mateo 23, versículo 37, Jesús declara: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Era tanta la decadencia del pueblo de Israel que hasta sus líderes religiosos se habían degradado. Es allí, versículos atrás en Mateo 23, del 33 al 35, que el Señor profiere a escribas y fariseos: desde ahora será juzgada la sangre que fue derramada en esta tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, quien fue asesinado entre la puerta del templo y el altar. Desde ahora esta casa es dejada desierta. Y allí Jesús expresa su tristeza, su angustia y su ira, su decepción total y absoluta con el pueblo de Israel. Continuando adelante con nuestra reflexión, y después de haber recibido esta revelación divina, revisamos con detenimiento lo que nos declara Isaías capítulo 5 en relación con el cantar del Dios omnipotente, quien aquí es denominado el amado, a su viña, y cómo Él hace lo posible porque esta viña, que es una ladera fértil en la que Él escoge semillas para sembrarlas allí, habiendo despedregado, habiendo construido una torre, un vallado y un lagar, espera frutos de la nación israelí, pero pasado un tiempo, el fruto que da la nación israelí no es de uvas, sino es un sarmiento extraño, o sea, un fruto que no sirve para nada y que él nunca esperó.
y cómo Isaías declara que la ira de Dios hace que él mismo, decepcionado por los resultados de esta ladera en cuanto a la cosecha, dando frutos extraños que él nunca esperó y nunca pensó, quitó él mismo el vallado y dejó que creciera en este cultivo extraño espinos y cardos, y que las fieras del campo vinieran y la pisotearan. Pero no nos detuvimos allí, fuimos al pasaje de la higuera estéril en Mateo capítulo 21, versículo 18, donde Jesús, esperando comer higos de esta planta porque tenía hambre, no encuentra en ella nada sino hojas solamente, y la maldice, secándose esta planta desde las raíces. Pero no nos detuvimos allí. Fuimos también a Juan capítulo 15 para analizar cómo él, que es la vid, y cada creyente, los pámpanos, espera frutos de los pámpanos, porque el que no tiene frutos en sí mismo, él mismo los separa de él. Y declara textualmente, y una vez separado, se seca y lo recogen y son echados en fuego y arden. Este es un llamado para que usted y yo le demos frutos al Señor, a nuestro Padre Celestial, pero no cualquier fruto, y tampoco para que vayamos en decadencia. Él espera que nosotros, al habernos Él creado con planes y propósitos divinos especiales para su gloria y su honra en esta tierra, demos los frutos del reino de los cielos que Él espera de cada uno de nosotros para Él. Disponga su corazón y escúchelo, porque Él le está hablando en este momento a usted, y esto debe producir unos resultados en su vida que le imparten vida a usted mismo y a las personas que a usted lo rodean. De lo contrario, si nosotros no damos el fruto que nuestro Padre Celestial espera de cada uno de nosotros, las consecuencias llegarán. Padre, tómanos en tus manos y enséñanos a darte los frutos, no el que queramos nosotros, sino el que tú quieres, no el que a nosotros nos parece, sino el que tú esperas, Señor. Nos disponemos completamente para ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Cuando escucho llover, me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.